Bueno, buenas tardes. Perdón un poco por la demora, algunos problemas técnicos que tuvimos con la herramienta de transmisión. Les doy la bienvenida a todos a este encuentro de la comunidad de mi presupuesto familiar. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar, y hoy tenemos el gusto de hablar con Alberto Loyarte, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Siempre, Alberto, muchas gracias por sumarte, siempre con tan buena predisposición. Él es corredor inmobiliario de Capital Federal, productor, asesor de seguros y administrador de consorcios. Y lo que hoy vamos a ver es el tema de la ley de alquileres. Vamos a hablar un poco del tema de las garantías y esta herramienta de los seguros de caución, que es una herramienta bastante novedosa y es muy útil, que se empezó a usar ahora. Y después vamos a recordar algunos temas que son bastante controvertidos en el tema de la ley, en particular todo lo que tiene que ver con la aplicación de la cláusula de este ajuste anual previsto por ley, algunas cuestiones de cómo funciona el contrato de locación, la duración, las cuestiones que uno debe tener en cuenta. Y también vamos a recordar un poco el tema del registro en la AFIP, que siempre, bueno, es novedoso con esto de la ley y que siempre trae consultas muchas de ustedes. Como siempre, después que hagamos la exposición, que la va a hacer Alberto, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas en este chat. Pueden irlas haciendo ya mismo, no hay problema, en el chat que pueden ver a la derecha. Y tenemos la gentileza de una colega de Alberto, que nos facilitó un libro con el análisis de la ley de alquileres, del cual vamos a sortear 5 ejemplares para los que se anoten en el formulario que he estado compartiendo aquí en el chat. Pueden anotarse y esto lo vamos a hacer mañana en el sorteo, así que bueno, tienen tiempo para ir anotándose. Muy buenas tardes, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, estamos acá nuevamente charlando y repasando estos temas que, si bien por lo cotidiano, no dejan de ser reiterados y es necesario volver a conversarlos para generar un poco más de claridad ante las permanentes preguntas que hay sobre el tema, ¿no es cierto? En principio, para tener una base, un punto de partida, debemos decir que la ley 27.551, que es la que mal llamada ley de alquileres, porque no es una ley de alquileres, sino que es una ley que modificó algunos artículos de la normativa de alquileres del Código Civil y Comercial de la Nación. Y además estableció algunos aspectos complementarios que forman parte de la misma ley. El artículo 13, que habla de las garantías, separa las características de las garantías entre las garantías habitacionales, o sea, para vivienda, de las garantías de otro tipo de alquileres, en especial los comerciales, que en general se mantuvieron con las mismas características, salvo el aspecto de los 3 años como mínimo de contrato. Acá el legislador, creo que en un ánimo de querer resumir y de dar un marco a cuáles son las garantías que se pueden solicitar, dice que el inquilino puede proponer por lo menos 2 de las siguientes tipos de garantías: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario, o garantía personal del locatario o inquilino, que se documenta con recibos de sueldo, certificado de ingreso o cualquier otro medio fehaciente. En este caso, si es más de un locatario, pueden sumarse los ingresos de ambos. Una de las cosas que acá la ley plantea, y que convengamos que es algo
que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del corredor inmobiliario al momento de tomar una reserva, por más que la reserva sea referendo, y mucho más si es un particular, es el hecho que dice que bajo tales condiciones el locador debe, y repito esa palabra, aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. Esto realmente es un término conflictivo porque si lo analizamos, el propietario está obligado a aceptar algo que le dan y eso no permite la libre determinación de a quién yo le quiero alquilar o no. De todas maneras, acá hay también una falencia desde el punto de vista legislativo, porque aquí dice que en los supuestos de aval bancario, seguro de caución o garantía de fianza, debe haber una reglamentación para establecer los requisitos que se deben cumplir las personas que otorguen estas garantías, así como las características y condiciones de las mismas. Acá, de estas tres garantías que menciona, estos tres tipos de garantías, el aval bancario no está regulado, ni siquiera por el propio Banco Central. La garantía de fianza, que es la que tienen las compañías financieras que otorgan avales, tampoco está regulado. Lo único que se reguló son los seguros de caución. Los seguros de caución, que por tratarse de un seguro, en realidad es solamente emitido por una compañía de seguros. Las compañías de seguros, en realidad, tienen todo un respaldo que está dado en que son empresas dedicadas a esta actividad. Y tienen un organismo que se llama Superintendencia de Seguro de la Nación, que ya en noviembre del año pasado hizo una regulación específica adaptando las pólizas a este tipo de modificaciones que se hicieron en el Código Civil para poder otorgar seguros de caución para alquileres. La superintendencia establece las modalidades en que se otorgan estas pólizas y además establece las características. Básicamente hay dos características en el mercado que algunas empresas tienen y otras tienen distintas, que hay una garantía que es por los 3 años con un pago único, que puede ser en efectivo o en cuotas, y hay otras compañías que lo hacen el contrato por 3 años, pero los pagos por la cuestión de la actualización de los alquileres se hacen anualizados año por año, con lo cual la póliza no tiene un valor definitivo, sino que va cambiando y todos los años el inquilino tiene que hacer el pago de la anualidad que corresponda a la cobertura. El seguro de caución es aplicable a todo tipo de propiedades. Ya de por sí el seguro de caución sirve para otro tipo de garantías también. Es muy usual en las garantías de obras públicas, en la garantía de compromisos, de provisión de elementos. Es un resguardo que hace que al contratarlo yo no tenga que insumir o comprometer mi patrimonio para poder presentar a la persona con quien tengo que cumplir con un servicio o con un pago, en este caso, como sería el alquiler, las expensas y los aspectos que cubre el seguro de caución. Es una póliza de seguro, es un contrato que otorga una compañía de seguros que funciona como una garantía para cubrir las pérdidas o cualquier incumplimiento de ciertas obligaciones que tomaron los inquilinos en este caso. Protege al propietario de por sí y si surgiera algún gasto que quien alquila debería pagar y no afronta, la aseguradora se hace cargo de indemnizar al inquilino. Al propietario de lo que no cumplió el inquilino.
Esto da una certeza de que ambas partes cumplirán con lo pactado. En términos generales, las pólizas de seguro de caución cubren el pago del alquiler mensual hasta los 36 meses del contrato de alquiler. Hay contratos por menos meses, cubre esa cantidad de meses, o hasta el cumplimiento de las obligaciones del inquilino. Y si la tenencia del alquiler se prolonga, la compañía de seguro también se hace cargo hasta la entrega de la propiedad. Se hace cargo también de las expensas hasta un monto del total asegurado, lo mismo con los servicios. También se puede ampliar alguna de estas coberturas, digamos, en el sentido de que hay quienes dicen, bueno, yo quiero que me cubra las expensas hasta más monto por cualquier circunstancia. No hay una determinación exacta. Entonces, en realidad la compañía establece el monto tope para cubrir las expensas y los servicios en función de que la compañía de seguros toma, a partir de haber aprobado el contrato que van a firmar las partes y con una cláusula específica, establece condiciones. Entonces, supongamos que el vencimiento del pago del alquiler del mes de marzo es el día 10 de marzo. Si el día 10 de marzo el inquilino no pagó, estamos ahí. El 11, el 12, el 13, llega el día 20, el inquilino no pagó, el propietario o que si hay un inmobiliario que administra ese alquiler, tiene que notificar a la compañía y en ese momento se cita al propietario en la compañía con su contrato firmado para que subrogue los derechos que tiene en ese alquiler a la compañía, de forma tal que la compañía a partir del día 20, 21, 22 ya se hace cargo a través de sus abogados de manejar la situación. Si la situación sigue sin resolverse, al día 10 del mes siguiente el propietario ya está cobrando su alquiler. Esta es la metodología. Entonces, quien tenga que administrar el alquiler, sea el propietario, sea un corredor inmobiliario que se dedique a esta actividad, tiene que ser muy preciso con las fechas, porque esto, convengamos que la compañía de seguros tiene una formalidad. No le puedo avisar 3 meses después, mire, me dijo el primer mes que se le enfermó el gato y después que se quedó sin trabajo y después, ya hace 3 meses que no me paga. Bueno, hace 3 meses que no le paga, es un problema suyo. Usted tenía que haber avisado y se le va a pagar a partir del momento que usted denuncia el siniestro. Es como cualquier otro seguro. Si a mí me chocan, tengo que denunciar el siniestro. Si choco, tengo que denunciar el siniestro. Desde el punto de vista del inquilino, en general, se evalúa rápidamente a los candidatos. Hoy día se hace mucho por internet, a través de incluso de WhatsApp, de mail, toda esa metodología donde el inquilino tiene que mandar su DNI, frente y dorso, y los 3 últimos recibos de sueldo, en el caso de que sea un inquilino que sea asalariado. Si no, bueno, si no es monotributista, tendrá que verse la inscripción, tendrá que verse una certificación de contador de sus ingresos, y lo mismo ocurre si fuera un responsable inscripto. También si fuera una empresa es exactamente lo mismo, se puede avalar también a empresas, no hay ningún inconveniente para esto. La emisión, una vez que está aprobado el contrato, que debería enviarse a la compañía con la cláusula que cada compañía tiene, donde están sus datos y las características de la cobertura que hace, inserta en el contrato. Ese modelo de contrato va a la compañía para ser aprobado, los datos del inquilino ya los tiene y el inquilino a su vez tiene que, por lo general, firmar un comprobante de solicitud de cobertura que los 3 elementos configuran
la parte formal que asume y de información que cuenta la compañía en caso de un siniestro. No es necesario en el caso de las compañías de seguro que esté la presencia de un representante de la compañía para la firma del contrato, porque en el contrato ya va a decir que la garantía es la póliza número tal de la compañía tal, domiciliada en tal lado, con quit tal, y esas pólizas ya están con firma electrónica, por lo tanto no es necesario, no se depende de que haya un representante de la compañía por ningún motivo. Entonces quedan en libertad las partes para firmar en el momento que consideren conveniente. O sea, no hay ningún problema, ni que sea un horario de un día inhábil, o un sábado a la tarde, un domingo a la mañana. No tiene nada que ver, la compañía ya le libera una vez que está emitida la póliza, porque la cobró y porque quien la solicitó y el contrato tiene las características que la compañía requiere, se emite la póliza está resuelta para la firma. Solamente se debe, en algunos casos depende, se manda escaneado el contrato, en otros lo retiene el firmante, según las compañías, digamos, todas están avaladas por la Superintendencia de Seguros, ¿no es cierto? Acá una de las preguntas era si el inquilino no me devuelve la llave. ¿Sí cubierto? Sí. La cobertura, de acuerdo a la póliza estándar para este tipo de situaciones, es que la cobertura del seguro es hasta el cumplimiento de las obligaciones del inquilino, ya sea por entregar las llaves o porque ha sido desalojado por la ley de la propiedad. Ante el incumplimiento del inquilino, ¿cómo se procede? Bueno, lo comenzaba antes. Se informa a la compañía o directamente al productor, realizando la subrogación. Subrogación es una palabra que se hizo bastante de moda con el tema de la subrogación de los vientres que algunos famosos están realizando. Entonces, ¿qué quiere decir? Entregar o dejar que los derechos que uno tiene sobre ese contrato de alquiler pasen a ser los derechos de la compañía y la compañía se hace cargo de toda la situación pagándole o respondiéndole al propietario hasta el momento de que el inquilino o abona o se va y por lo tanto entrega la propiedad. Me parece que había quedado algo, me pasaste rápido. Bueno, lo del alquiler impago, que acá estaba la última pregunta, fue lo que yo mencionaba, que las compañías tienen que cumplir plazos, no pueden esperar 3 meses para avisar por H por B. Así que eso es de cumplimiento estricto. Bueno, continuemos. Ahora sí. Bueno, otro aspecto que hay de tipo de garantía son las garantías de fianza. Estos son documentos emitidos por compañías financieras que se dedican a esto. No es una póliza de seguro, por eso no lo emite una compañía de seguros controlada por la superintendencia. Por lo tanto, eso es una sociedad anónima que habrá que reclamarle eventualmente si no cumple mediante un juicio por incumplimiento de contrato y se terminó el problema. Este tipo de garantía con el de aval bancario deberían estar reglamentados de acuerdo a la ley, pero no fueron reglamentados aún. La garantía personal del locatario, que se documenta con el recibo de sueldo, certificado de ingreso o cualquier otro medio fehaciente, esto es lo que sería un crédito a sola firma, por decir de alguna manera, porque en realidad la persona que está tomando el alquiler va a mantener o va a estar en su trabajo hasta tanto y cuando esté el trabajo vigente. Si un día se queda sin trabajo, no hay garantía. Se pierde toda garantía porque no hay de dónde recurrir, porque la empresa, primero que para poder
hacer algún embargo de un sueldo, tengo que hacer el juicio primero donde pido el embargo, que eso ya lleva tiempo. Y por el otro lado, sabemos cómo son las garantías, las cuestiones laborales, ¿no es cierto? Realmente no hay una certeza laboral en nuestro país como para avanzar, salvo que sea una persona de mucha confianza, etcétera, etcétera. Pero realmente la garantía personal del locatario es muy relativa y bueno, aún la garantía con una propiedad tampoco es demasiada garantía. Primero porque, a pesar de que yo digo, se conoce tradicionalmente que la garantía es una propiedad. Esa situación tiene dos aspectos, que por un lado, el tema de que sobre esa propiedad se ha establecido una garantía no exige ningún registro ni anotación en el registro de la propiedad. Por lo tanto, no hay constancia si esa propiedad tiene como cobertura o le sirve de cobertura a 50 contratos de alquiler, porque el propietario es un sinvergüenza y está vendiendo la garantía. Pero por el otro lado está el tema que el propietario sin ningún límite puede vender la propiedad y el garantizado no sabe que el otro vendió la propiedad o se la donó al hijo o la transfirió de alguna forma o tiene un embargo o tiene una inhibición. Entonces esa garantía, que es una propiedad, en realidad no es tan garantía. En general, nosotros, como un refuerzo de eso, en los contratos de alquiler ponemos que es un aval solidario que responde con todos sus bienes. Pero bueno, los otros bienes hay que ir a descubrirlos, en una cuestión judicial se complejiza totalmente. Así que bueno. Alberto, ahí antes de que pasemos a los otros temas, dudas de la ley de alquileres, hay dos preguntas sobre de los seguros de caución, sí, que me gustaría si les podemos responder ahora. En todo caso, si hay más, después las vemos al terminar la charla. Así no nos vamos a otro tema. Para no cambiar, perfecto, sí que dale, cómo no. A ver si lo podemos ver. José pregunta si las pólizas cubren daños. Esas son dos preguntas. Sí, si cubren daños a la propiedad. No. Y por la ocupación indebida, ¿qué lapsos se cubre? Sí. Por eso, son dos preguntas diferentes. La póliza son pólizas de caución por la garantía económica. O sea, ¿qué cubre? Lo impago, ya sea alquiler, expensas, luz, gas, agua, no impuestos, porque la ley dice que los impuestos son a cargo del propietario. Bien. Complementariamente, se suele poner en los contratos, que ahora hay, por suerte, muchos colegas que están empezando a plantearlo, hay una póliza que es la póliza de incendio y responsabilidad civil linderos. Esta es una póliza por separado que tiene otro régimen y que cubre. Cuando uno alquila, está alquilando todo lo que está dentro del ámbito de la unidad funcional o de la propiedad que uno está alquilando. Suponiendo que fuera propiedad horizontal, el consorcio que asegura los pasillos, los ascensores, la parte exterior de la puerta de entrada al departamento, pero hay una cantidad de elementos que quedan, que son del propietario, que están dentro de la propiedad alquilada. En este caso, la parte interior de las puertas internas, las paredes, los revoques, las pinturas, los muebles de cocina, los artefactos de baño, los artefactos de la cocina, los vidrios de las ventanas. Todo ese conjunto lo cubre una póliza de incendio y responsabilidad civil linderos, que es a valor de reconstrucción. Esto no tiene nada que ver con el valor venal o de mercado de la propiedad. Por otro lado... Acá José pregunta sobre eso, que
No, aclara que él habla de daños causados por el inquilino, no por casos de Claro, siniestro. bueno, por eso le estoy, yo ya sé a lo que va José, por eso. Después a partir de esto, también está una póliza del inquilino para cubrir sus propiedades, sus muebles, su ropa, su vajilla, su televisor, su computadora, su celular, sus cosas que están ahí adentro. Lo que no está cubierto, y no está cubierto en ningún caso por ninguna compañía de seguro. Ahora apareció un proyectito que lo ha dado una compañía que pertenece a un banco, pero todavía no sabemos bien cómo funciona, de los daños que, porque ahora además, al ser 3 años, se complejiza el tema del estado de la propiedad. Y como además la ley tampoco es clara en el aspecto de cuál es el estado de uso y cuál es el desgaste por el estado de uso y cuáles las condiciones de habitabilidad que debe mantener el propietario, esto puede ser una cosa de valores totalmente disímiles, porque se entrega un departamento recién pintado, pero la cobertura de volver a pintar todo un departamento tiene un costo que va a exceder, porque esto es un cálculo matemático, entonces, ¿cómo voy a...? O sea, todavía no está claro cómo se establece la situación de origen y la situación de estado final y que se trate efectivamente de daños a la propiedad provocados por el inquilino. Entonces, O sea como eso no está que determinado con claridad, hay claro. una compañía que ofrece un monto que tampoco es muy importante, es el mismo monto que hoy día ofrece para cubrir las expensas, y que si fuera un departamento normal, y yo no sé si alcanza para cubrir la pintura, Claro. porque el mayor de los inconvenientes, y esto lo vamos a conversar después, pero el mayor de los problemas, y por eso lo plantea José, es que el que hizo la ley pensó que el propietario, con lo que recibe de depósito, iba a invertirlo en algún tipo de beneficio financiero que en este país no se logra ni con la compraventa de droga, que le permitiese tener un valor de inicio con una proyección a un valor de finalización del contrato, y que al finalizar el contrato lo que vaya a devolver es tan imposible de evaluar, que capaz que cuando devuelve, por más que los valores de ajuste sean muy altos, los valores de las cosas y de la mano de obra hayan ido por arriba de esos valores de ajuste de los alquileres, entonces no hay forma de reponer la propiedad a partir de esa reposición del depósito. Es Bueno, todo y la parte otra de pregunta, así no nos extendemos mucho más en estas preguntas y seguimos con la otra parte. la ocupación cubre Claro. hasta que se entrega la propiedad. Si Bien, tardan 6 meses, un año, sigue pagándole el alquiler y cubre hasta el momento que le entregan la propiedad al propietario. está bien. Bueno, ahora, y a ver si se aparece bueno, la Sí, de hablaba si Miriam. era insuficiente la garantía. Si Lo las que pasa es garantías que son cuando hay, insuficientes, en un alquiler comercial se puede reforzar con un seguro de caución, pregunta Miriam. Bueno, está demorando en... el tema es al revés. Eh, el seguro A de ver. caución cubre lo que tiene que cubrir. No hay dos garantías. O es el seguro de caución o es otro tipo de garantía. Claro, está La bien. persona que vaya a salir como tomadora de ese seguro de caución, o la sociedad, o la empresa, o quien fuere, tiene que poder cubrir las exigencias de la compañía de seguros para cubrir ese,
esa póliza. No, la compañía de seguro no admite otro garante aparte de ellos. Claro, o sea, con el seguro de caución es la garantía suficiente para cubrir. Exacto. Entonces, esa posibilidad de que haya otra persona, no, porque, digamos, en seguros es por lo mismo que cuando se hacen seguros compartidos por compañías de seguros, pero se establece que es así, pero para la caución no existe. Eso es para, por ejemplo, cuando fue el siniestro de las Torres Gemelas, ahí había un pool de 30 compañías de seguros que todas juntas actuaban respaldando, pero eso era preacordado y era un contrato armado de esas características. Acá, para los seguros, para cauciones de alquileres, cualquier compañía por sí sola lo puede hacer, pero no quiere compartir esa situación con nadie, porque tengamos en cuenta que ellos se hacen cargo de la cuestión judicial. Entonces, ¿qué pasa si esa otra persona o esa otra parte pone otro abogado, tienen criterios diferentes, qué sé yo? Eso la compañía no lo modifica. ¿Está? Bueno, seguimos ahora con la parte de las dudas bueno, no son solamente dudas, sino son los aspectos como los más controvertidos y los que vale la pena repasar de la ley de alquiler en yo general, lo que quería recalcar era que el artículo 14 de la ley, bueno, establece que hay un coeficiente estipulado por el Banco Central, quien lo calcula día por día y está en la página web del Banco Central, que el Banco Central lo publica el día 16 de cada mes con el índice diario desde el 17 de ese mes hasta el 16 del mes siguiente, que está compuesto un 50% por precios al consumidor, que lo establece ANSES, y el 50% por el RIPTE, que es los salarios del personal en relación de dependencia que establece el Ministerio de Trabajo. De esa tabla, lo que se hace es dividir un coeficiente por otro, esa diferencia, esa división establece un porcentaje y ese porcentaje es el que al momento que se establece el ajuste, o sea, los valores que corresponden al mes 13 a 24, será el valor del mes 12 sobre el valor del mes 1 de inicio, y eso se aplicará para el próximo año. Un tema que es novedoso, que la ley lo aplica de esta manera, es que para el segundo ajuste, o sea, el último año de alquiler, el criterio es el mismo. No se aplica sobre el valor del mes 13, sino que se aplica desde el inicio hasta la fecha de ajuste. Con lo cual no hay interés sobre interés, como solía ser de práctica por una cuestión muy, muy formal, muy convencional, en todo el mecanismo del paquete y que se armaba cada 6 meses el valor del alquiler. Entonces, esto es una modificación para que todavía no hay con 24 meses, pero para que vaya tomándose en claro que es siempre lo que se considera el valor al último mes anterior al ajuste y el valor de inicio directamente. La diferencia de esos dos coeficientes da el porcentaje de ajuste. Bueno, acá yo hice un popurrí. ¿Se pueden realizar contratos de moneda extranjera? En realidad, no. ¿Por qué? Porque las monedas extranjeras son cosas, de acuerdo a la última modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Las monedas extranjeras son cosas. Solo podrían usarse para el caso de permutas o cosas por el estilo. No es conveniente, busquemos cualquier otra forma. Muchas veces dicen sí, porque
realmente yo no veo conveniente el tema de la moneda extranjera no, porque de esa manera prevemos el ajuste, si el dólar... Yo puedo poner cláusulas de lo más retorcida que sea, pero si el inquilino se presenta con ese contrato ante un juez, el juez va a decir, acá hay una ley, la ley dice que tiene que ser en pesos, ¿cuál es el valor de esta cosa que usted dice que tiene que ser? El Banco Nación, valor oficial de Banco Nación, vendedor, punto. Todas las otras características, metodologías, formas de calcular el dólar para la justicia no existen. En los contratos de destino habitacional solamente y únicamente se puede aplicar el mecanismo de actualización anual, como venía explicando antes, que establece el Banco Central. En los contratos comerciales se puede emplear cualquier tipo de ajuste. Es más, cuando se ajustó esta ley 27.551, se anuló una restricción que venía desde el 2001 que prohibía cualquier tipo de indexación. Hoy se pueden hacer contratos que no sean habitacionales con cualquier tipo de índice. Puede ser costo de vida, puede ser costo de la construcción, puede ser valores de mercancías referenciados a las actividades específicas o que estén relacionadas. Por ejemplo, una panadería utiliza como valor de ajuste del alquiler la evolución del valor de la bolsa de harina, y por ahí un supermercado utiliza el precio del café, la gaseosa y algún otro ingrediente. Pero para la vivienda solamente se puede usar el que establece el Banco Central. Y el ajuste tiene que ser anual, ¿no es cierto? Únicamente anual. No se puede hacer de otra manera. Aún en casos de contratos que ahora vamos a ver que pueden ser por menos que el plazo de 3 años, que hay posibilidades que lo permite el código, si el contrato fuese por 2 años y medio, el ajuste en ese contrato, si es para vivienda, aunque sea por un destino específico o aunque sea porque se renovó porque estaba en posesión de la propiedad, igual el ajuste tiene que seguir siendo por el mismo régimen. Yo no soy, hay quien lo plantea de otra manera, pero yo no estoy de acuerdo con algunas ponencias por allí que hay, que dicen, bueno, yo puedo hacer una prórroga y modificar en la prórroga y me sigue vigente la ley anterior. Desgraciadamente nuestro país habla siempre de la ley más beneficiosa para el inquilino. Si el inquilino vuelve al caso, se presenta ante un juzgado y dice, señor, a mí me hicieron firmar esto, y eso no está de acuerdo, siempre hablando de habitacional, no está de acuerdo con lo que establece la ley, la justicia va a decir, señor, esto se ajusta a lo que tiene que decir y se terminó la historia. Entonces, no hay que rige, porque lo prorrogué, rige la... Aparte, hay que tener una cuestión en claro. ¿Qué es una prórroga? ¿De qué estamos hablando cuando prorrogamos algo? Que simplemente extendemos el plazo de tiempo por el cual está vigente el contrato anterior al que se relaciona. Pero no puedo variar otras cosas. Es lo mismo que si yo tomara una cajita de remedios y el farmacéutico me tacha la fecha de vencimiento y me pone 3 meses más. Pero no me cambió la cajita, no me cambió las pastillas, no me cambió el papelito que viene adentro con las indicaciones. No cambió nada. Entonces, la prórroga es solamente al efecto de extender la duración en las mismas condiciones que el contrato original. Hay motivos, hay razones que pueden darse eso. Qué sé yo, alguien tenía alquilado para realizar entre tanto la reparación de su propiedad y dijo, bueno, yo hago un contrato porque el arquitecto me dijo que me iba a entregar en 6 meses la propiedad, acá tengo el contrato que firmó conmigo, y resulta que porque llovió, por la pandemia, por H, por B, por J, no me lo puede entregar y entonces necesito 3 meses de prórroga para
o 15 días más para poder mudarme porque faltan las conexiones eléctricas. En ese caso va a la prórroga. Claro, hay que aclarar que es el monto del alquiler que estaba en el contrato, que es diferente de lo que se llama, es diferente de lo que se llama la renovación. Es más, ¿no? En la prórroga también tiene que firmar el garante y tiene que ser el mismo garante. Está bien. Bueno, y acá hay una pregunta que... La garantía termina cuando termina el contrato original. Entonces, si yo hago una prórroga sin la firma del garante, me quedé sin garantía. Claro. Ya estamos un poco sobre el tiempo para ir avanzando más rápido. El tema de la renovación, que siempre se pregunta si la renovación la renovación de ajuste, está mal estipulado. Para mí es un problema de mala praxis legislativa. No es renovación. Finaliza un contrato. Tiene fecha de inicio, fecha de fin. En todo caso, lo que yo voy a tener que hacer es un nuevo contrato, que es donde voy a repactar nuevas condiciones, que no tienen nada que ver con el anterior. De hecho, para finalizar el contrato y darlo por terminado, tengo que hacer un acta de entrega, un acta de devolución de depósito y establecer en qué condiciones se entrega, cómo queda, etcétera, etcétera. Ahora, ese nuevo contrato que voy a hacer ya queda desvinculado del anterior porque el anterior terminó. Es más, puede ser con otros garantes, puede ser con otra póliza de caución, perfectamente. Entonces, es otro contrato nuevo. No hay renovación. Eso no existe formalmente. Entonces, lo que se hace es pactar las nuevas condiciones. Lo que ocurre es que hay gente que imagina que la renovación, o sea, el nuevo contrato, tiene que ser siguiendo los ajustes que dice la ley. No. Los ajustes rigieron para el contrato que terminó. Para el contrato que empieza, el propietario, junto con su inmobiliario, que lo estará asesorando, dirá, bueno, esta propiedad ahora vale este precio. Y en todo caso estará en el inquilino aceptarlo o no. O va a decirle, no, yo ahora, tu garante, yo sé que lo echaron del trabajo, no, yo ahora quiero un seguro de caución. Entonces, cambian las condiciones del nuevo contrato, no hay renovación, ni está enganchado el contrato que terminó con los valores que venía pagando en el contrato anterior. Si en el contrato nuevo el valor subió porque los precios de mercado aumentaron, y bueno, eso estará después en la discusión del inquilino de decir, ¿puedo pagarlo? No puedo pagarlo o no quiero pagarlo. Pero es un contrato nuevo, no tiene nada que ver con el anterior. Bueno, acá hay dos preguntas del tema del plazo que creo que ya lo hemos tratado porque nos quedan un par de temas más y no... Está bien, pero igual son importantes, sí. Por eso lo quiero recalcar. La del plazo de 3 años y si se puede alquilar por menos. Está en tenencia, ya sea incluso hasta por un comodato anterior, puede hacer un contrato de alquiler por menor plazo a los 3 años a pedido del inquilino. Que nos pongamos de acuerdo, pero tiene que haber en una cláusula específica que diga que es a pedido del inquilino del último párrafo del artículo 1199, que acepta que por su solicitud se realice ese contrato por menor plazo. Ahora, vuelvo a repetir, si el plazo es de 1 año y medio, por H, por B, por J, al año el ajuste va a ser por la cláusula del Banco Central con los coeficientes del Banco Central. Bueno, también y la última que está acá es el depósito de garantía, un tema que había comentado antes muy rápido, bueno, pero bueno, es un tema controvertido. El depósito de garantía, la ley dice que cuando se trata de locación habitacional, tiene que pagar solamente el valor del mes de alquiler como depósito en garantía. Ahora, ¿qué pasa? No hay, y vuelvo a repetirlo, incluso los propios legisladores tampoco lo pensaron, no hay una inversión legítima o legal donde yo pueda ir al banco y decir, señor,
yo le deposito este depósito en garantía y a los 3 años lo voy a tener al equivalente que se ajustó el alquiler de esta persona. Entonces no sufro pérdida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se hace el cálculo del valor locativo de esa propiedad, esa presunta pérdida que yo voy a tener, porque yo voy a tener que, suponiendo que no tenga nada que reclamar y se lo tenga que devolver como corresponde al inquilino, esa pérdida financiera que voy a tener, el inmobiliario que lo está asesorando al locador lo va a calcular y lo va a poner como precio dentro del valor del alquiler. O sea que este es un elemento más que hace aumentar el valor de los alquileres. Bueno, y el último tema que es muy importante también es el tema del registro de locaciones Sí, de la AFIP, el ¿no? registro según la AFIP. Bueno, los contratos, todos los contratos deben ser registrados en el sistema de la AFIP por todos los motivos, hasta incluso la locación de superficies móviles, fijas. Yo alquilo un terreno por 30 días para un circo, lo tengo que declarar. Si alquilo una cochera, lo tengo que declarar. Por más que entregue una factura en legal forma, la factura sola no es un contrato, por lo tanto debería en ese hecho tener una inscripción como un contrato. Entonces, todos están obligados a cumplir con la inscripción en el registro de locaciones. ¿Están obligados a cumplir con eso? ¿Quiénes? Los locadores, los sublocadores, los arrendadores, los subarrendadores. Incluso si no lo hace el locador previo intimación, lo puede inscribir el inquilino y lo puede inscribir hasta 6 meses después de finalizado el contrato. ¿Cuánto tiempo hay para inscribir un contrato? 15 días corrido de la fecha de firma del contrato. No de la fecha de inicio, de la fecha de firma. Y hay un tema, es que en el contrato, en el registro también hay que inscribir las adendas, los cambios, las modificaciones. Por ejemplo, yo vendo una propiedad que está alquilada, el locador original le cede el contrato de alquiler al nuevo propietario, le entrega el depósito y el nuevo propietario, que es el nuevo locador, tiene que incorporar esa modificación también al registro de alquileres. ¿Y qué sanción hay para quien no registra, no cumpla con este registro? Hay sanciones que van hasta los 5.000 pesos para iniciar, pero cada mes de no cumplimiento es una nueva sanción, con lo cual se pueden acumular cifras exorbitantes. Es como la no presentación de declaraciones juradas por cualquier otro motivo que tiene la AFIP. Las sanciones existen. Entonces, todo esto tiene que tener una documental que esté estructurada como corresponde. Si el propietario no lo quiere inscribir, es un problema de él. Hasta ahora no se ha planteado ninguna cuestión de antecedente jurídico de que haya habido una situación, digamos, de jurisprudencia, de antecedente jurisprudencial respecto a esta situación. Pero una de las cosas que dice la ley, que los jueces podrán hacerlo o no, es que al momento de que alguien presente un reclamo de desalojo, tiene que el juez pedir información a este registro para ver si el contrato está registrado o no. Hasta ahí es lo que establece la ley. No dice que, pero bueno, como todo,
ya la ley, o sea, la legislación nuestra es bastante injusta y más por los tiempos que tarda, esto va a ser un ingrediente más para demorar la justicia en el caso de una situación de desalojo, creo yo. Entonces, si no es un trámite que, digamos, no se pueda realizar, hoy por hoy se puede realizar muy sencillo. Los contadores son los que en general lo hacen. Yo no recomiendo que los corredores inmobiliarios nos metamos en estos temas porque no es de nuestra incumbencia. Es un trabajo para los contadores que hasta hace poquito que pregunté lo estaban cobrando 3.000 pesos, 3.500 pesos para hacer la inscripción. Pero bueno, vamos. Es importante, sí, es un tema fiscal para cubrir y para cumplir y además, obviamente, hay que estar atento a todos los cumplimientos, obligaciones tributarias que esto genera. Claro, porque las obligaciones tributarias existen antes que esto. Por supuesto. O sea, el tema de que tengo que facturar es una ley una reglamentación de la AFIP que todo lo que valga más de 70 pesos desde el año creo que 2005 tengo que otorgar ticket factura o tengo que entregar factura electrónica ahora que existe la factura electrónica, o sea que no es una novedad. Y además todo intercambio de dinero por un valor mayor a 1.000 pesos tiene que ser bancarizado. Es otra ley. Y son todas leyes de orden público que nadie puede decir desconocer. Claro. Pero después cada cual sabrá lo que hace. Bueno, vamos respondiendo rápidamente, así nos quedan unos minutitos más. Si hay algunas cosas. A ver si podemos. ¿Cómo garantizamos? Preguntan, hablando de los seguros de caución, ¿no? A ver, perdón que se me fue de vuelta. ¿Cómo garantizamos daños y el resto que no cubre el seguro? Volvemos a la explicación de antes. No hay todavía ningún seguro ni ningún mecanismo que garantice daños en la propiedad por parte del inquilino. Claro, sí, todavía no hay ningún instrumento formal, no hay ningún instrumento por ahora. O sea, siempre, bueno, acá la segunda pregunta era que continúa es si el locatario no lo cubre y el depósito es tendré que iniciar acciones al inquilino y a su garante para reponer el estado original del inmueble. Bueno, y la otra pregunta de Olga es ¿en qué situación está la ley en este momento? No sé si querés que hagamos un breve comentario de esto. De manera en todas sus partes, no tiene ninguna... los proyectos que hay, que han presentado los colegios, la Federación Inmobiliaria, la Cámara Inmobiliaria, los distintos centros de corredores inmobiliarios, están como anteproyectos, como ideas, qué sé yo, pero en el Congreso, en tratamiento, no hay nada. Las promesas que hicieron todos que se iba a tratar, no hay nada. De hecho, las sesiones extraordinarias, que era uno de los lugares donde dijeron que se iba a tratar, no se hicieron, así que estamos como siempre. No cambió nada. Sí, y no recomiendo que pongan ninguna cláusula, porque hay algunos que son muy creativos, que le pongo una cláusula por las dudas que haya un cambio. No valen, no sirven de nada, no tienen ningún efecto. Sí las tengo que después presentar judicialmente. Yo tengo que atenerme a lo que dice esta ley, nos guste o no nos guste, y un contrato bien hecho. Punto. Después se verá qué deciden los legisladores, no hay otra forma. Para acotar ahí hay algunas reuniones de las cámaras inmobiliarias, cámaras de inquilinos con la Secretaría de Comercio, pero en realidad, como vos decís, no hay nada, ni un anteproyecto, ni ninguna cuestión dando vuelta. Podría haber, quieren hacer algún ajuste, o sea, algún cambio en la cláusula de ajuste, pero tampoco todavía no hay nada. No, pero todavía te diría al revés, Paula. Hay algún proyecto desde la Secretaría de Comercio donde Feletti quiere
establecer una suerte de precios máximos para los alquileres. Sí, sí, sí. O sea que algo en complicado vez de de mejorarlo, la implementar. empeoramos. Es así. Bueno, acá Guillermo pregunta en el caso de alquiler de la unidad de portería del edificio, ¿cómo se debe inscribir? Y lo tiene que inscribir el consorcio. En ese caso, es lo mismo que si el consorcio alquilara una antena en la terraza. Ese espacio común pasa a tener que tener una inscripción por separado de los ingresos que provengan de esa parte. Y en ese caso, el consorcio lo tiene que inscribir, pero además contablemente lo tiene que facturar al inquilino, tiene que pagar ingresos brutos si corresponde. Por lo general el límite de ingresos brutos creo que era hasta 30.000 pesos de alquiler, está exento, pero si correspondiere tendría que pagar ingresos brutos, y que el consorcio sea propietario hace que tenga que tener simplemente una contabilidad por separado para eso, que será factura C, pero con los requisitos que corresponden al consorcio como tal, y el resto de lo que es el consorcio como su actividad normal de administración de los bienes comunes tendrá una liquidación por separado. Pero bueno, inscribirlo lo tiene claro, que inscribir. Es lo mismo claro. que el consorcio inscribe al empleado encargado de la limpieza. Se inscribe. Bien, la última pregunta que veo acá está relacionada también con otras que están puestas, que tiene que ver con esto de que hablamos del contrato que terminó y que se hace un nuevo contrato, ¿no? La mal llamada renovación. Acá no, siempre viene, no sé quién es, acá, dice esta si los persona 3 se años. refiere a otra Sí. cosa. Esto se refiere a alquiler de habitaciones. Ajá. Sí. Esto es alquiler de habitaciones. El alquiler de habitaciones en nuestro régimen, no sé si tengan un contrato, si no lo tengan, el alquiler de habitaciones tendría que ser más cercano a una pensión, un hotel, además tendría que estar habilitado como tal, tendría que tener todo el régimen que establece el gobierno municipal o el gobierno de la jurisdicción al régimen de alquiler de habitaciones. Las habitaciones, está alquilando la habitación como si fuera una casa de pensión, porque después tiene baño, cocina, living, todo compartido. Entonces ahí el régimen es otro. No estamos hablando de alquiler de una unidad funcional ni de un local. Claro, no hay contrato, exactamente. Claro. No hay contrato porque no hay régimen para esto. Dentro del marco de los alquileres. Si bien es un alquiler, eso sería para los extranjeros Airbnb, digamos. Alquilo una habitación de mi casa, pero tiene otro régimen. En la ciudad de Buenos Aires, esas propiedades que alquilan de esa manera tienen que estar registrados bajo el régimen de hotelería, tienen que tener todas las cuestiones de seguridad e higiene, tienen que abastecer de sábanas, toallas, limpieza y todo el régimen. Claro, tiene un régimen diferente. No, es una imposición además que lograron los del gremio de hotelería. Claro. Porque como era una competencia el alquiler en forma particular, era una competencia respecto a los hoteles. Entonces, bueno, ¿por qué? Tienen que cumplir las mismas reglamentaciones que nosotros. Y tienen que estar inscriptas, hay una serie de normas acá en Capital Federal. No sé cómo sea en Bariloche, cómo sea en los lugares de turismo de otros lados. Es el mismo régimen pero en el caso de contrato de alquiler, yo contrato 30 días por turismo, tengo un contrato de alquiler. Y ese contrato debe estar inscrito. En este caso de habitaciones, no. Claro.
Les agradezco, la verdad que ya estamos terminando, les voy a recordar y ahí estoy copiando el link para que no se olviden los que quieran participar del sorteo de estos 5 libros de María Sol Marín, una corredora inmobiliaria de Río Tercero de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, perdón, que muy gentilmente nos ha facilitado 5 ejemplares de su libro de la ley de alquileres comentada. Los que quieran participar, por supuesto, ya pueden anotarse. Ahí mañana vamos a hacer el sorteo y lo vamos a comentar por acá en YouTube y lo vamos a difundir en las redes. Lo llamaremos a los que hayan salido favorecidos. Y como siempre, Alberto, te agradezco muchísimo la predisposición, estar ahí para siempre con la comunidad de mi presupuesto, con mi presupuesto familiar. Perdón por tocar acá algunos botones en la transmisión. Y bueno, la verdad que estamos a disposición, las consultas acá siguen abiertas. Como siempre, en mis redes me van a encontrar, ahí quedaron mi teléfono, mi mail, en mi grupo Alquilar Paso a Paso de Facebook. Ahí lo vamos a volver a poner, así lo vemos. Hay formas de localizarme y con todo gusto a disposición para cualquiera que quiera realizar cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, saludos y que tengan buenas tardes. Chao, gracias.